¿Qué tal, amigos? Muchas bendiciones de lo alto. Quienes habla nuevamente su amigo y servidor Jesús Alberto Dávalos, dando un saludo muy especial a los diferentes grupos reunidos que hacen parte de este proyecto y que yo sé que por la gracia de Dios vamos a poder terminar exitosamente. Estamos leyendo de una manera sistemática la Biblia. Estamos en el libro de Génesis, Salmos y el Evangelio según Mateo. Vamos entonces a introducirnos al capítulo 5, sin antes mencionar el versículo 26 del capítulo 4 para darle continuidad a esta lectura. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo significativo de este versículo es el final, invocar el nombre de Jehová. Y aquí vamos a imaginarnos esas dos simientes, esas dos líneas genealógicas. Nosotros tenemos que ser conscientes que hay una simiente del maligno, pero hay otra simiente que es la que traza nuestro amado Jesús. La línea del Mesías, la línea de la iglesia. La iglesia hace parte de esa línea genealógica. Y lo vemos muy claramente cuando Jesús le habla a los fariseos. Le dice, ustedes no comprenden el reino de los cielos porque ustedes tienen el corazón endurecido y ustedes más bien le hacen caso a vuestro padre el diablo. Se les atreve a decirle de esa manera. Ahora, esta simiente lo podemos ver en el libro de Génesis 3:15, que ya lo leímos y lo tuvimos en consideración este texto, donde dice, y pondré enemistad entre ti, Dios hablándole a la serpiente. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y después dice, entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, esa simiente santa, le va a dar en la cabeza, es decir, que la iglesia tendrá autoridad de hollar serpientes y escorpiones. En breve Dios aplastará a Satanás, dice la Biblia. Así como la simiente de la serpiente y la misma serpiente van a herir a Jesús en el calcañar o talón, en la cruz, en la representación de la cruz, Jesús en la resurrección aplastará en la cabeza a Satanás. Dicho esto, con esta explicación de antelación, vamos entonces a comenzar a desarrollar este capítulo 5. Aquí no se ve la generación de Caín, se va a ver la generación de Set. Aquí en el verso 25 del capítulo 4 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El nombre de Set significa sustituto. Este papel sustitutivo se ve claramente entre Jesús y Barrabás. Aquel perverso, malo, sanguinario, asesino, sicario, Barrabás, era digno de muerte por tantas cosas malas. Pero Jesús, el más inocente y más santo, ¿cómo le iban a someter a semejante oprobio y más morir en una cruz? Pero así pasó, el inocente termina sustituyendo a Barrabás. ¿Sabía usted, querido amigo, que nosotros estábamos contenidos en la persona de Barrabás? Jesús nos sustituyó, porque quien teníamos que ir a la cruz éramos nosotros. Otro ejemplo se ve claramente cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Un ángel viene y le impide sacrificarlo, pero ya tenía listo el holocausto, el altar. Y en ese momento un pequeño becerro se enreda en el matorral, ya que Isaac le dice a su padre, Abraham le dice, Padre, ¿dónde está el cordero? Abraham le contesta, Jehová proveerá, que significa Jehová Jiret. Y en ese momento ven el cordero enredado entre el matorral. Lo toman
quita a Isaac, colocan al cordero, es decir, ahí juega el papel sustitutivo. Y Set significa eso, sustitución. Ya sabemos que la palabra Adán significa hombre. Set, sustituto. Después la Biblia nos dice que Set vivió 800 años. Me han hecho esa pregunta porque en ese tiempo se duraba tanto. Tuve la oportunidad de leer un escrito que me llamó mucho la atención. En ese tiempo no había llovido. El rocío de la mañana regaba toda la tierra. Cuando cayó por primera vez agua en el diluvio, se activó la ley de corrupción o la ley de la oxidación. Por esa causa se minimiza el tiempo en la tierra del ser humano. Eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 6. Pero sigue diciendo aquí que Set engendró a Enos. Y la palabra Enos, para que anote en su notebook o cuaderno de apuntes, significa capaz de morir. Capaz de morir. Y dice que este Enos tuvo un hijo en el verso 9, Cainán. Y la palabra Cainán significa triste y lamentado. Después Cainán, en el verso 12, engendró a Mahalaleel. Y la palabra Mahalaleel significa de la alabanza de Dios. Después, en el verso 14, 15, dice que Mahalaleel engendró a Jared. Y la palabra Jared significa uno que desciende, uno que desciende. Y ya en el verso 18 dice que Jared engendró a Enoc. Es peculiar con Enoc porque hasta allí podemos contar desde Adán hasta Enoc, son 7 generaciones. El número 7 es el número de la perfección. Y la característica más sobresaliente de Enoc es que aprende obediencia. Ese es el significado de Enoc, que aprende obediencia. Y la Biblia dice, por cuanto Enoc caminó con Dios, fue transportado, fue quitado, fue arrebatado. Esa es la condición que Dios estipula de la iglesia o demanda de la iglesia para el arrebatamiento. La obediencia. Jesús, como hombre, también tuvo que aprender a obedecer. Eso está en Hebreos capítulo 5, verso 8. Por cuanto fue hombre, aprendió la obediencia. Y dice la Biblia que Enoc engendró en el verso 21 a Matusalén. La palabra Matusalén significa muriendo él enviará. Ese es el significado de Matusalén. Muriendo él enviará. Y Matusalén engendró a Lamec. Y la palabra Lamec significa a los pobres humillados. Y por último, Lamec engendra a Noé. Verso 28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Por tanto, Noé significa descanso, significa reposo. Amigo, ¿qué tal si tomamos todos estos nombres y los unimos desde el inicio hasta Noé? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Hombre, que significa Adán. Sustituto. Después dice, triste y lamentado, de la alabanza de Dios. Uno que desciende. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el pan caído del cielo.
uno que desciende, que aprende obediencia de acuerdo a Hebreos 5:8. Muriendo Él enviará a los pobres humillados descanso. ¿Qué tal esté esta revelación tan grandiosa? Esta simiente, la simiente de Jesús. Por tal razón invocaban el nombre de Jehová. Por esa razón la salvación no depende de nosotros. Dios se fijó en nosotros y la Biblia dice que nos hizo renacer no de simiente corruptible sino de incorruptibilidad por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando la palabra llega a tu vida por el Espíritu, haciendo esa fusión, produce en ti y en mí esa vida espiritual que no consiste en religión. La vida cristiana es simplemente vida de Jesús, manifestada en transformación, en cambio, en salvación, en gozo continuo y sobre todo en eternidad. Mil bendiciones y estaremos mañana con el capítulo 6. Hasta luego.